Ya no puedo más. Así ha presentado Carlos Mazón su dimisión como presidente valenciano por su polémica gestión de la Dana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha anunciado que dejará el cargo de presidente tras la ola de críticas por su gestión de la Dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana. Durante el funeral, en el aniversario de la catástrofe la semana pasada, Mazón fue abucheado por familiares de las víctimas que le llamaron asesino y cobarde. En su comparecencia ha admitido errores, pero también ha criticado que el Gobierno central no respondiese a sus llamadas de ayuda. A pesar de anunciar su marcha, no ha aclarado cuándo será efectiva la dimisión ni si renuncia a su acta de diputado. Y nos quedamos aquí en España, donde se registran más de 1000 medicamentos con problemas de suministro, hecho que refleja una dependencia estructural de la producción asiática, especialmente de China e India. En la UE, entre el 60 y el 80% de los principios activos se fabrican en Asia, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad sanitaria. Frente a esta realidad, la Unión Europea y el Gobierno español están impulsando medidas con el objetivo de fomentar la producción local, reforzar la transparencia de las cadenas de suministros y asegurar el acceso a fármacos esenciales. Tienen más detalles en nuestra página web. Comenzamos con el informativo. Los manifestantes antigubernamentales se concentraron el domingo por la noche ante el edificio del Parlamento serbio en Belgrado. Los antidisturbios tuvieron que desplegarse para contener a los manifestantes que exigían la dimisión del presidente Aleksandar Vučić. Las tensiones en Belgrado se intensificaron un día después de la conmemoración a gran escala en Novi Sad del primer aniversario de la catástrofe de la estación de tren en la que murieron 16 personas. El 1 de noviembre del año pasado se derrumbó la marquesina de la renovada estación de tren de Novi Sad, un accidente que muchos achacan a los políticos en el poder, que dicen que son corruptos. La madre de uno de los fallecidos, Dijana Herka, inició el domingo una huelga de hambre en un asentamiento de tiendas de campaña frente al edificio del Parlamento, mantenido por partidarios de Vučić desde marzo. La policía antidisturbios quiso sacar a la madre del lugar, una medida que fue abucheada por gran parte de la multitud allí presente. El domingo también se congregaron partidarios de la madre en Novi Sad y en algunas ciudades más pequeñas. Un día antes, decenas de miles de personas asistieron a una conmemoración en una ciudad a orillas del río Danubio. 5 montañeros alemanes han muerto tras ser alcanzados por una avalancha en el noreste de Italia. Ya se han recuperado 5 cadáveres, 3 hombres, una menor hija de uno de ellos y otra mujer de entre 30 y 50 años. Debido a las condiciones meteorológicas, las operaciones debieron suspenderse durante la noche del sábado. La avalancha se produjo en el pico del Ortles, a pocos kilómetros de la localidad suiza de St. Moritz. Probablemente tenía 17 años, pero no estamos seguros porque solo han dicho los 2 testigos que vieron la avalancha. Lo que es seguro es que eran padre e hija, de eso estamos seguros. 2 hombres consiguieron sobrevivir al accidente y fueron trasladados en helicóptero a un hospital cercano a Bolzano, la capital de la región. Según un portavoz del equipo de rescate de montaña, no había un riesgo de avalancha especialmente alto el sábado. Es posible que la nieve recién caída se desprendiese al no estar lo suficientemente adherida al suelo. La trágica escalada de un conflicto de larga duración entre 2 familias en un pueblo de la isla de Creta ha conmocionado a la comunidad griega. El sábado por la mañana, al menos 2 personas murieron durante un tiroteo en Borítsia, prefectura de Heraklión. Se trata de un hombre de 39 años, padre de 5 hijos, y una mujer de 56. Ambos sufrieron heridas de balas y esta última falleció de un infarto. Otras 14 personas han resultado heridas y están siendo atendidas en 2 hospitales diferentes, uno por cada familia. Los testigos calculan que se dispararon más de 2000 balas durante el enfrentamiento. El pueblo ha sido puesto bajo protección policial por temor a nuevos conflictos que podrían desencadenarse en los funerales celebrados por las familias. Este domingo por la mañana, 2 personas han sido arrestadas, una por cada familia, y una de ellas presuntamente por posesión ilegal de un rifle. Tanto el jefe de la policía helénica como el director de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado ya se encuentran en Creta. Los impactantes sucesos de este sábado no son nuevos en el pueblo de Borítsia. Hace 70 años, en 1955, se produjo un incidente similar entre 2 familias distintas que resultó en la muerte de 8 personas.
La policía británica ha detenido a 2 sospechosos en relación con un ataque con arma blanca en un tren en Inglaterra. El ataque se saldó con 11 personas hospitalizadas, 9 de las cuales entraron en estado crítico. No hay información sobre los 2 individuos hasta ahora. Es muy difícil saber exactamente cómo ambos individuos estaban involucrados. El tren partió de Doncaster y se dirigía a la capital, Londres, cuando se produjo el incidente en torno a las 8 de la noche, hora local, lo que provocó el caos a bordo. Yo estaba en el vagón G y en ese momento había mucha gente entrando en el vagón. Una de las personas que estaba entrando le oí decir: tienen un cuchillo y me han apuñalado. Cuando levanté la vista se estaban abriendo paso a través del vagón para alejarse del incidente. Estaban muy ensangrentados. Las investigaciones sobre el incidente siguen en curso mientras la policía trata de descubrir las motivaciones del ataque. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha afirmado este domingo que Israel intensificará sus ataques contra Hezbollah en el sur del Líbano si el gobierno libanés no desarma a los paramilitares. Ambos países firmaron un pacto de alto el fuego hace un año, en noviembre de 2024, que Israel ha incumplido repetidamente desde entonces. Esperamos que el gobierno libanés haga lo que se ha comprometido a hacer, desarmar a Hezbollah. Pero está claro que ejercemos nuestro derecho a la autodefensa como se estipula en los términos del alto el fuego. No permitiremos que el Líbano se convierta en un frente renovado contra nosotros y actuaremos como sea necesario. Aunque Hezbollah se debilitó considerablemente el año pasado, el grupo chií sigue armado en la actualidad. Según el Ministerio de Sanidad libanés, más de 270 personas han muerto y unas 850 han resultado heridas por acciones militares israelíes desde este alto el fuego reiteradamente incumplido. 107 de los muertos eran civiles, según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los cuerpos de 3 rehenes devueltos a Israel desde Gaza el domingo han sido identificados como 3 soldados que murieron tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, según ha informado el gobierno israelí este lunes. El Ministerio de Sanidad de Gaza también ha confirmado que Israel ha entregado los cadáveres de hasta 45 palestinos. El intercambio supone un tenue avance en el alto el fuego vulnerado repetidamente. Desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, los paramilitares gazatíes han devuelto los restos de 20 rehenes. 8 permanecen aún en Gaza. Por cada rehén devuelto, Israel ha liberado restos de 15 palestinos. Con la devolución de este lunes, el número de cadáveres palestinos devueltos desde el inicio del alto el fuego asciende a 270. Sin embargo, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, hasta el momento solo se han identificado unos 75 de todos los cadáveres devueltos. La labor forense, explican sus portavoces, se complica ante la falta de kits de análisis de ADN en la franja asediada. Nigeria está en vilo por un viejo y controvertido tema de persecución y genocidio cristiano y la amenaza de una acción militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchos nigerianos están reaccionando a esta noticia de la orden de Trump al Pentágono para comenzar a planificar una posible acción militar para hacer frente al problema. Si acabara en seguridad, le damos la bienvenida. Si ayuda a salvaguardar nuestras comunidades, bienvenido sea. Creo que estamos en un punto en el que el terrorismo ha llegado a ser un problema global y nuestras comunidades no se sienten seguras. Y si tenemos apoyo del exterior que viene a decir queremos trabajar con vosotros para ayudar a detener la marea, creo que deberíamos aceptarlo. Según Amnistía Internacional, más de 10.000 personas han muerto en atentados yihadistas en el centro y el norte de Nigeria en los 2 años transcurridos desde que el presidente Bola Tinubu asumió el cargo. Para Trump, se trata de un genocidio cristiano, pero para muchos nigerianos es un asunto mucho más complejo. Según los analistas, aunque los cristianos suelen ser objetivo sistemático, la mayoría de las víctimas de los grupos armados son musulmanes en el norte de Nigeria, de mayoría musulmana, donde se producen la mayoría de los ataques. El domingo, el gobierno nigeriano rechazó la afirmación de Trump. En un comunicado publicado en X, Tinubu afirmó que la caracterización de Nigeria como un país religiosamente intolerante no refleja la realidad nacional.
Por primera vez en 40 años, la UNESCO lleva su conferencia general fuera de París y por primera vez en la historia a Asia Central. Más de 2.800 delegados de 190 países se reúnen en la histórica ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán, para celebrar el 80 aniversario de la UNESCO e inaugurar uno de los mayores foros internacionales jamás celebrados en la región. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, lo calificó de momento histórico, dando las gracias a Uzbekistán por abrir las puertas de una ciudad que los escritores describieron en su día como la cara más bella vuelta hacia el sol. El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, presentó un programa impulsado por las reformas desde la educación inclusiva y la inteligencia artificial en las escuelas hasta la salvaguardia del patrimonio inmaterial y el apoyo al liderazgo de las mujeres. El hecho de que un foro tan prestigioso se celebre en nuestro país es una clara manifestación de la gran confianza que los Estados miembros de la organización tienen en las reformas a gran escala y dinámicas que se están llevando a cabo en Uzbekistán. Uzbekistán propuso una plataforma mundial sobre educación inclusiva, una escuela de inteligencia artificial piloto, un instituto internacional de patrimonio digital y una academia de la UNESCO sobre el liderazgo femenino. Samarcanda fue elegida no solo como encrucijada de la Ruta de la Seda, sino como centro moderno del conocimiento donde confluyen el patrimonio antiguo y la innovación. Los presidentes de Serbia y Eslovaquia asistieron como invitados de honor y el foro abrió un nuevo capítulo en la cooperación cultural y educativa internacional en el que Samarcanda vuelve a situarse en el centro del diálogo mundial. La actuación de la Unión Europea en las negociaciones preparatorias de la COP30 fue considerada frustrante por los expertos. El bloque europeo decidió no presentar las nuevas NDC antes de la cumbre sobre el cambio climático. Las NDC, de sus siglas en inglés, contribuciones determinadas a nivel nacional, son el plan de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático en cumplimiento del Acuerdo de París. Estos objetivos se actualizan periódicamente y tradicionalmente se presentan con antelación para dar más tiempo al análisis y al debate. Había una expectativa de la presidencia de la COP brasileña de que se presentarían más NDC durante la pre-COP. Algunas lo hicieron, pero se señalaron algunas ausencias, especialmente la ausencia de Europa. No hay manera de resolver la ecuación climática del planeta con unos pocos países. O todo el mundo entra en juego o no podremos resolver el problema. En una entrevista con Euronews, el director ejecutivo del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía criticó la postura del bloque, que se limitó a publicar una declaración de intenciones. Los líderes europeos han prometido presentar el nuevo plan durante la COP30 y asegurar que los países miembros van por el buen camino para cumplir los objetivos de reducción de emisiones. Creo que a pesar de las incertidumbres, el planeta tiene que seguir adelante. El cambio climático no se va a detener a esperar que acabe la guerra o se definan los aranceles. La fuerza del cambio climático ya se está demostrando en forma de incendios, sequías, inundaciones y en forma de incertidumbre para inversiones. La ONU ha publicado esta semana un informe en el que hace balance de las 64 NDC entregadas hasta septiembre. Incluso sin la contribución actualizada de la Unión Europea, el documento indica que las emisiones mundiales deberían alcanzar su punto máximo antes de 2030 y empezar a descender en 2035. La COP comienza el 10 de noviembre en Belém do Pará, Brasil. Tras 20 años de obras, Egipto inaugura oficialmente el Gran Museo Egipcio en El Cairo. El Gran Museo Egipcio es el mayor museo del mundo dedicado a una civilización antigua con decenas de miles de objetos, incluida toda la colección de la tumba del rey Tutankamón. Líderes mundiales, entre ellos monarcas, jefes de Estado y de Gobierno, asistieron el sábado a la gran ceremonia de inauguración en la capital egipcia. La construcción del megaproyecto comenzó en 2005, pero sufrió varios retrasos debido a su complejo diseño, la agitación política y los conflictos mundiales y regionales. Todos nosotros, como egipcios, estamos presenciando hoy un acontecimiento único y excepcional, que es la ceremonia de apertura del Gran Museo Egipcio.
El proyecto fue concebido para sustituir al más modesto museo egipcio situado en el centro de El Cairo y pretende impulsar la industria turística y la economía general de Egipto. Se espera que el Gran Museo Egipcio, situado junto a las emblemáticas pirámides del país, atraiga más de 5 millones de visitantes al año. Los túneles ocultos bajo la capital portuguesa fueron tomados el fin de semana por personajes salidos directamente de las películas más escalofriantes. Los visitantes recorrieron la galería subterránea de Loreto, transformada por una noche en un pasaje de miedo. La experiencia está recomendada para mayores de 12 años. La idea era tomar estos 5 personajes clásicos del cine de terror e invitar al público a atreverse a cruzar la galería Loreto, donde se encontrarán con ellos, intentando darles un buen susto. En Halloween, el metro de Lisboa tuvo un encanto especial. Icónicos personajes del cine de terror cobraron vida para interactuar con los visitantes. Todo ocurrió en la Galería de Loreto, una de las secciones del histórico acueducto de las Aguas Libres, que abasteció de agua a la ciudad hasta la década de los 70. ¿Cuántos residuos de envases generan los europeos? En 2023 se generaron en la UE más de 79 millones de toneladas de residuos de envases. Aunque esto supone una reducción de 8,7 kilos per cápita en comparación con 2022, la cifra sigue siendo 21,2 kilos superior a la del año 2013. En 26 países de la UE, el papel y el cartón representan la mayor parte del total de residuos de envases. La única excepción fue Bulgaria, donde los residuos de envases de plástico representaron un porcentaje ligeramente superior. También hubo cantidades sustanciales de residuos de envases de plástico, vidrio y madera. Irlanda, Italia, Alemania y Luxemburgo generaron más de 200 kilos de residuos de envases por habitante. A pesar de su elevada generación de residuos, estos países también reciclaron las mayores cantidades por habitante de la UE. Por el contrario, Croacia, Rumanía y Bulgaria eran los países de la UE que menos residuos de envases reciclaban por habitante. Bulgaria y Croacia son también los países de la UE que menos residuos de envases generan por habitante. Bruselas ha establecido que en 2030 se recicle como mínimo el 70% de todos los residuos de envases. Mientras tanto, países como Bélgica y España ya han cumplido el objetivo global de reciclado. ¿Invitó Donald Trump a Alice Weidel a la Casa Blanca? Usuarios de las redes sociales afirman que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la colíder del partido ultraderechista alemán Alternativa por Alemania, Alice Weidel, a una visita a la Casa Blanca. Algunas publicaciones que comparten esas afirmaciones han acumulado miles de visitas en X, pero estas afirmaciones son engañosas. El 26 de octubre, la representante republicana estadounidense Ana Paulina Luna compartió un post en X en el que pedía a Weidel que considerara una invitación a Estados Unidos y afirmaba que deseaba recibirla junto con otros miembros del Congreso. El 27 de octubre, Weidel respondió a Luna agradeciéndole la invitación y afirmando que se pondría en contacto con ella para discutir cómo hacer realidad la visita. Un portavoz de la congresista confirmó a The Cube que estaba dispuesta a reunirse con Weidel y añadió que una delegación de la AfD visitaría el país en diciembre. ¿Cuál es la diferencia entre una invitación de un miembro del Congreso y una invitación de la Casa Blanca? Las reuniones iniciadas por miembros del Congreso se consideran contactos partidistas y no diplomacia oficial. Una visita oficial de Estado es el viaje diplomático de más alto nivel que un dirigente extranjero puede hacer a Estados Unidos. Solo la rama ejecutiva del gobierno estadounidense tiene autoridad para llevar a cabo compromisos a nivel gubernamental con representantes políticos extranjeros. Estas visitas suelen coordinarse a través del Departamento de Estado de Estados Unidos. Aunque Weidel no ha recibido una invitación oficial de Trump en esta ocasión, su partido ha estado trabajando para reforzar sus lazos con la administración estadounidense. El colíder de la AfD, Tino Srupala, asistió a la toma de posesión de Trump en enero, junto con una delegación de otras figuras políticas de extrema derecha. Elon Musk también ha expresado su apoyo a la AfD.
Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todas las noticias. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Hoy les mostramos las celebraciones del Día de Muertos. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo. Para que lo puedan tomar. Solo Dios sabe, pues. Ya Ya me van a ganar. Desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me di. O enfermo o encarcelado y... De nuestro querido Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manuel Guañuna, Dolores y de Dolores, en el nombre Felipe del Guañuna Padre, y del Juana Hijo y del Lupita. Espíritu Santo. Amén. En el día del juicio brillarán los hermanos que deseen pasar sus minutos lo están haciendo, están anotando los hermanos.